Bueno, un saludo cordial a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias que se preparan desde el Centro de Educación Virtual de la UDES. Mi nombre es Sergio Andrés Zavala Vargas y junto al equipo de investigadores del proyecto asociado al juego como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias lectoras, pues les damos la bienvenida a esta charla, a esta conferencia. En este caso vamos a discutir sobre el tema de motivación, particularmente el modelo ARTS de Keller y otros conceptos importantes que vienen muy de la mano con los trabajos de grado y con el proyecto de investigación, porque la motivación es una variable o una categoría muy importante para nosotros. Iniciemos en concreto hablando que la motivación es la gasolina para el motor de aprendizaje. O en la actualidad que hablamos de motores eléctricos en los vehículos, pues esa batería, esa energía que mueve el aprendizaje. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque como docentes es necesario mantener a nuestra población motivada, atenta, curiosa, inquieta hacia el proceso educativo. El concepto de motivación que vamos a tratar acá viene de un concepto bastante antiguo, casi un siglo de haberse planteado esta teoría de expectativa-valor, que para el caso de mi presentación la cito del artículo de Galvis Córdoba y otros del 2017, y básicamente lo que nos indica es que se asume que una persona se encuentra motivada a desarrollar una actividad si esta actividad la persona la percibe vinculada a sus necesidades y que genere expectativa de éxito. Eso es muy importante cuando hablamos de nuestro tema de motivación y obviamente de la mediación basada en juegos. Es aquí que el autor Keller, John Keller, por allá en el 1984, ya en el siglo pasado, nos hablaba de la primera aproximación de este modelo ARCS para diseños motivacionales y que actualiza en 2010 el documento de referencia. Keller cita que la motivación se comprende desde una mirada multidimensional, donde la atención, que representa la A, relevancia, que representa la R, confianza, que representa la C, y satisfacción, que representa la S de la sigla del modelo, son la pieza fundamental o la parte constitutiva. ¿Y qué es motivación para nosotros? Bien, la motivación se asocia, se vincula a lo que las personas desean, lo que estas personas eligen hacer y lo que se comprometen a hacer o a desarrollar. Y eso es muy importante para nosotros porque intrínsecamente hay una percepción del ser humano como un ser que lo mueven sus deseos, sus elecciones para apuntar hacia el compromiso. Y es desde esta noción introductoria que entendemos que la motivación se define como un elemento que nos permite explicar, muy interesante el postulado de Keller, que nos permite explicar la dirección y el tamaño o la magnitud del comportamiento de la persona. O sea, en otras palabras, qué es lo que eligen perseguir, qué es lo que eligen hacer y cuán intensamente lo persiguen, cuán intensamente lo buscan. En este diagrama, en parte diagrama de flujo, en parte diagrama de bloques, se puede ver el panorama general del modelo de Keller. Si se dan cuenta, en la parte superior se habla de características personales, o sea, características de la persona. Y esas características están asociadas en la parte inferior a las características del ambiente, del entorno. Voy a partir en la parte superior izquierda por la noción de atención asociada a la curiosidad y la relevancia, que es lo que mueve o encamina o motiva a que el estudiante tenga una expectativa en torno a la confianza de un proceso formativo. Y es aquí donde el estudiante genera esfuerzos que pueden ser construidos a partir del diseño motivacional y de la administración motivacional del conocimiento para generar un desempeño donde estamos como input, como entrada a ese desempeño desde lo personal
habilidades, conocimientos y competencias, y desde lo ambiental ya en algo que es más amplio que el diseño motivacional, que el diseño de aprendizaje de un ambiente. Y de aquí pues se generan unas consecuencias bien importantes que trascienden el proceso formativo de la persona. Y esta trascendencia a través de la equidad, a través de diseños basados en contingencias, nos llevan a la cuarta dimensión del modelo, la satisfacción. Dimensión que cierra el lazo y que motiva al estudiante a seguir aprendiendo, a tener un aprendizaje a lo largo de su vida. Cuando yo hablo de ese diseño motivacional de Keller, estoy pensando entonces en cómo incorporar estrategias, principios, procesos y técnicas para poder motivar a las personas, para poder estimular que desarrollen un proceso formativo claro, coherente con sus intereses y con un comportamiento acorde. Ese diseño motivacional se enmarca en algo más amplio, que es un diseño instruccional. Yo no puedo pensar en diseños usando juegos en el aula sin pensar en el currículo que yo debo seguir, en el currículo que tengo estructurado. Y esto también enmarcado en un conjunto más grande que son los ambientes de aprendizaje, todo el entorno que se da en la escuela, sea presencial o sea virtual. Dejo en este slide una reflexión, el equilibrio como principio. Keller nos habla en este esquema, en la vertical se habla de desempeño y en la horizontal del gráfico, más que de motivación, hablamos de excitación, hablamos de emoción, de lo que mueve a la persona. Y es interesante observar cómo si la motivación es muy baja, la excitación o lo que mueve a la persona es muy baja, los resultados de desempeño son también muy bajos. Y en la medida que tú empiezas a crecer esa motivación a niveles aceptables para el aula de clase, ese desempeño crece considerablemente. Pero si se abusa de esa motivación, convirtiendo la clase en una burla, en una broma, en una expectativa que no se logra cumplir, entonces el desempeño vuelve a caer. Entonces debemos pensar en procesos de formación equilibrados. Hagamos una definición de esas dimensiones del modelo ARCS. Cuando yo hablo de atención, sin duda estoy hablando de todas esas variables que se relacionan con mantener la curiosidad, estimular la curiosidad y el interés de nuestros estudiantes. Es aquí que la meta entonces se convierte en aunar esfuerzos, proponer estrategias de diseño tecnopedagógico para capturar el interés de los estudiantes. La pregunta entonces para nosotros como docentes y diseñadores instruccionales es ¿cómo puedo yo hacer que esta experiencia de aprendizaje sea estimulante, sea interesante? Esta es la primera dimensión del modelo ARCS de Keller. A partir de eso se habla de la segunda dimensión, de la relevancia. Y esa relevancia se percibe cuando el estudiante se convence que el proceso de formación es importante para él, es trascendental para él, le aporta a sus necesidades, le aporta a sus intereses. Es por eso que la meta es clara, es buscar estrategias, técnicas, procesos para satisfacer las necesidades del estudiante, de las personas, de sus objetivos, buscando siempre actividades positivas que fomenten actitudes positivas. Entonces aquí la pregunta del proceso es de qué manera esa experiencia educativa será valiosa para mis alumnos. Es un segundo aspecto que vale la pena considerar. La tercera dimensión del modelo de Keller, quien aporta esa C, es la confianza. La confianza se entiende cuando el estudiante logra reconocer la posibilidad de su éxito en el proceso. Y es importante, al igual que el esquema del equilibrio que les mostraba ahora, en garantizar que el estudiante no tenga ni muy poca confianza, que lo desestimule, lo desmotive y lo frustre, o que tampoco no tenga demasiada confianza, porque puede generar afectaciones en el desempeño académico si el estudiante considera que se las sabe todas, que ahí está en un proceso que no le aporta y realmente sí le puede aportar. Es aquí entonces que la meta es ayudar a los estudiantes a creer y a sentir que van a tener éxito, pero también a controlarlo. Y por eso
la pregunta de este proceso me permite ver dos dimensiones. ¿Cuáles son las instrucciones para ayudar a los estudiantes a tener éxito? ¿Cuáles son esas acciones? Pero también, ¿cuáles son las acciones que permitan controlar este éxito? Finalmente, y trascendiendo al aula de clase, está la última sigla, la S, la última letra de la sigla, la satisfacción. Si la A, la R y la C, la atención, la relevancia y la confianza, se asocian a estudiantes motivados a aprender, la S está pensada en ese aprendizaje para la vida, en que el estudiante pueda seguir aprendiendo, mantenga el deseo de seguir aprendiendo. Y es ahí donde lograr esas recompensas intrínsecas del ser o extrínsecas como variables exógenas son muy importantes en el modelo de Keller. ¿Qué puedo hacer para ayudar al estudiante, para que se sienta bien en un proceso de aprendizaje y desee seguir aprendiendo, venir mañana a seguir aprendiendo, volver en una semana, seguir un proceso de formación más allá? Es la pregunta más importante del proceso. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Pues lo que voy a hacer acá es exponer 12 estrategias, 3 por cada una de las dimensiones, muy prácticas, muy rápidas para poder empezar a redondear este encuentro. ¿Qué estrategias podemos incorporar en la atención? Sin duda, despertar la percepción, el cambiar el nivel de la voz en su clase, el traer elementos sorpresa fuera de lo tradicional, el usar el buen humor sin excederse, pueden ser estrategias para despertar esta percepción. Despertar la motivación de preguntarse, de generar inquietudes, de investigar a través de problemas que llevamos al aula y que no se pueden resolver de manera simple, de manera sencilla, que obliga al estudiante de manera individual o grupal a buscar más allá diversas fuentes primarias o secundarias para resolver la inquietud. Y finalmente, como tercera estrategia, la variabilidad. Podríamos verla asociada a la primera. Sin embargo, es que ese cambio para despertar la motivación de la primera se dé a partir de que los escenarios de clase sean cambiantes. Espacios para romper el hielo, una corta conferencia, luego de mostrar procesos reales, tangibles, pasar al ejercicio, iterar, es una muy buena estrategia. En segunda instancia, cuando hablamos de relevancia, una primera estrategia recomendada es que la formación sea orientada al objetivo. Quiere decir que el estudiante desde el principio pueda reconocer cómo este proceso aporta a su formación. Por ejemplo, relacionar que un buen desempeño académico en los últimos grados de la media puede permitirle entrar a una mejor universidad, o que abordar un tema específico en la enseñanza universitaria le puede dar una gran salida laboral o empresarial. Este tipo de elementos, permitir al estudiante conectar con ese objetivo, es un proceso bien importante, le da relevancia al proceso de formación. Conectar los estudiantes. Para darle relevancia es importante generar escenarios educativos que se adapten a las realidades. Mi escenario educativo no va a ser el mismo para desarrollar comprensión lectora en chicos de 11º grado que en chicos de 1º de primaria, que niños o niñas de 1º de primaria. Estimular el trabajo en grupo, fomentar la responsabilidad del éxito es otro elemento importante. Y Keller también nos habla de la familiaridad, es decir, que los procesos formativos previos del estudiante, sus saberes, se puedan identificar en clase para que él pueda expresar su ser. El hecho de llamar al estudiante por su propio nombre, el hecho de si el estudiante en algún escenario te cuenta una historia, te cuenta algo importante en su vida y que sea difundible, pues es posible traerlo a colación en una siguiente clase, como hizo el niño Pedro alguna vez, que desarrolló con su papá esto, con su mamá esto. Pueden ser elementos que fortalezcan la relevancia del proceso educativo. En cuanto a la confianza, una primera estrategia es aclarar los requisitos de aprendizaje, minimizar la ansiedad y fomentar la confianza de que tú vas a lograr el éxito cuando desde el principio estableces qué debes conocer para estar acá, qué elementos previos debo tener acá,
Y si no están afianzados, buscar estrategias para desarrollar o fortalecer esos presaberes. El segundo elemento son las oportunidades de éxito, la segunda estrategia. Crear oportunidades para ir logrando el éxito paso a paso. Las metas volantes, la incorporación de procesos educativos por niveles, donde inicias con ejercicios de bajo nivel hasta llegar a ejercicios muy retadores, es una muy buena estrategia acá. Y el control personal, el darle la posibilidad al estudiante de que entienda que el proceso de aprendizaje es propio, de hacer discusiones sobre sus respuestas, por ejemplo, y capitalizar lo positivo que él da en un interrogante realizado por el profesor y lo que puede mejorar, hace parte importante cuando el estudiante debe reconocer un proceso de confianza. Y finalmente, trascendiendo al aula, la satisfacción, las consecuencias naturales, que es ese fomento en el estudiante de querer seguir aprendiendo, naturales, propias, que él quiera seguir desarrollando su proceso formativo. Las positivas, traer incentivos extrínsecos, exógenos al aula de clase, un certificado, por ejemplo, una estrellita para niños pequeños, un dulce, algún estímulo externo que fomente la participación en los juegos. Hay que lograr equilibrio entre lo intrínseco, lo de la persona, lo propio y lo externo. Y la equidad, que es algo muy importante y con lo que cierro este listado de estrategias. Fomentar la equidad no es homogenizar, no es que todos por igual, es poder que el estudiante, al ser equitativo, se compare con una versión previa de sí mismo. Es tan relevante el estudiante que en una escala o en un baremo de 0 a 10 asciende de 9 a 9,5 a aquel estudiante que venía con un 3 y logra subir a un 6. Es muy importante y la equidad está en que no solo voy a resaltar a quien llega de 9 a 9,5. Imagínense el trabajo del estudiante que venía en 3 y logró llegar a 6 y pueda seguir mejorando. Algunos comentarios de cierre, más que conclusiones, les dejo interrogantes. ¿Cómo se conecta la idea de incorporar juegos en el aula y su aplicación pedagógica a todo este concepto de la motivación que acabamos de discutir? ¿Y consiste solamente en incorporar tecnología cuando hablamos de diseños motivacionales o realmente requiere hacer un diseño curricular profundo, multidimensional e integral? Les dejo esas reflexiones como cierre de este encuentro. Gracias por su asistencia y espero poder seguir contribuyendo en el proceso formativo.